vez que estábamos en Santiago, empezamos esta serie y empezamos volando, ¿no? Cumplimos versículo 1. Ya estamos en el versículo 2, vamos a avanzar a 2 al 4 ahora. Pero la última vez, se recuerde, estábamos viendo como un sobrevisto de panorámico de cómo es la carta para apoyarnos entre cada sección de la carta, donde podemos ver que Santiago o Jacobo, el pastor Jacobo, conocido a nosotros en esta carta como Santiago, está mostrando cómo vivir aún entre tiempos diferentes de situaciones en la vida. Y platicamos de cómo los hermanos que recibieron la carta estaban viviendo en tiempo de gran tribulación. Había persecuciones contra ellos, específicamente los judíos que convirtieron a Cristo. Entonces, esto es el contexto donde nos encontramos. Se han dicho que en la vida estamos siempre saliendo de las pruebas, experimentando las pruebas o acercando un tiempo para entrar las pruebas otra vez. Las dificultades son parte de la vida y los cristianos no son exentos de la experiencia. Y si alguien dice lo contrario, es solamente porque no solamente anda con sus ojos cerrados, sino también con su Biblia cerrada. Pues hay los que predican que la experiencia cristiana es de puras bendiciones, sin tribulaciones, pero esa no es la realidad, ni tampoco es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Pues hablando con toda honestidad, puedes decir que si no han experimentado las dificultades en la vida, si no están experimentando ahora las tribulaciones, es seguro que tarde o temprano van a experimentar pruebas en tu vida. Qué tristes noticias, ¿no? Vinieron ahora para ser animados y el pastor lo dice que prepárate porque las pruebas son parte de tu experiencia cristiana. Pero no es mi propósito desanimarlos. Contrario, aunque enfrentamos muchas pruebas en la vida, quiero apoyarnos a adoptar la perspectiva apropiada, o sea, la actitud correcta para experimentar el gozo en el Señor aún cuando estás enfrentando las dificultades de la vida. Entonces, ahora por medio del texto ante nosotros, quiero apoyarnos, triunfar en las tribulaciones y pasar las pruebas con la perspectiva apropiada. Entonces el título del mensaje es precisamente esto: triunfando en las tribulaciones. Y el tema es pasando las pruebas con la perspectiva apropiada. Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Para triunfar en las tribulaciones necesitamos adoptar la perspectiva apropiada. Y la perspectiva apropiada es una perspectiva basada en las cosas que sabemos o conocemos. Las cosas que conocemos por conocer la enseñanza bíblica sobre el propósito de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, o sea, considérense por sumo gozo, hermanos míos. Si tomamos aún los versículos 1 al 18 juntos, podemos ver un tema unificado sobre las pruebas y las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones en muchas maneras pueden ser las mismas cosas que enfrentamos, con la única diferencia siendo cómo respondemos nosotros a lo que enfrentamos. Cuando enfrentamos las tribulaciones, podemos responder con una perspectiva correcta y entonces pasar la prueba, o podemos responder incorrectamente y caer pecaminosamente a la tentación. Para triunfar en las tribulaciones, o sea, para pasar las pruebas,
necesitamos adoptar entonces la perspectiva apropiada. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Cuando nos encontramos en los tiempos difíciles, aún las tribulaciones, la emoción que experimentamos normalmente no es el gozo. No, las emociones naturales que sentimos en tiempos de prueba son cosas como el perplejo y la confusión, la tristeza, el temor o el miedo, posiblemente el pánico, aún a veces el enojo o el resentimiento. Pero cuando pensamos en las pruebas, el gozo no viene naturalmente. Experimentando el gozo en tiempos de pruebas es algo sobrenatural. Pero aún así hermanos, debemos gozarnos cuando nos encontramos en los tiempos de prueba. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 2. La primera cosa que notamos aquí en el versículo 2 es el mandato. El mandato. ¿Qué es un mandato? El mandato que tenemos aquí es un mandato de Dios dado aquí, es regocijar en las pruebas experimentadas. Tenemos que hacerlo, regocijar en las pruebas experimentadas. Debemos regocijar en las pruebas experimentadas. Si vamos a poner en práctica la sabiduría divina del cielo en lugar de la sabiduría diabólica de este mundo, como era el énfasis en la carta, como notamos la última vez en Santiago 3, si vamos a poner en práctica la sabiduría divina, entonces, Pastor Jacobo nos dice que debemos regocijar en las pruebas experimentadas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Podemos llamarlo la necesidad de las pruebas. La necesidad de las pruebas. ¿Por qué necesidad? Porque es necesario. Es algo que debemos hacer. Tengan por sumo gozo, hermanos míos. El término traducido tengan o tener en el Reina Valera está en la forma imperativo. O sea, es un mandamiento, es un mandato, es algo que necesitamos o debemos hacer. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Eso es el imperativo. El término traducido como tenga o tener es un término que puede ser usado en cuestiones de la contabilidad. Podemos aún traducirlo como considerar por sumo gozo, contarlo por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Hagan la matemática y contarlo así. Evaluar los positivos y los negativos y considerarlo como fuente de todo gozo. No necesariamente por lo que es, sino por el resultado que viene por experimentar las pruebas de tu fe. Es un imperativo, es un mandato, no viene naturalmente así, pero determinamos tomarlo así porque cuando consideramos el propósito de las pruebas y el resultado de las pruebas, eso es la causa de mucho gozo. Entonces, lo que tenemos aquí en versículo 2 es un mandato. Es un mandato y el mandato es regocijar en las pruebas experimentadas. Hemos visto la necesidad de las pruebas, que necesitamos evaluar las pruebas a la luz de lo que van a cumplir en nuestras vidas y entonces considerar o contar las pruebas como fuente de sumo gozo. Y es algo que debemos hacer porque es un imperativo, o sea, un mandato. Tengan, es considerar o contar y es un imperativo. Ahora vamos a ver la naturaleza de las pruebas, cómo están identificadas aquí en versículo 2. La naturaleza de las pruebas, o sea, la descripción de las características de las pruebas experimentadas en la vida. Y hay tres características de las pruebas identificadas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas.
Primeramente, notamos las pruebas en la vida cristiana son inevitables. Son inevitables. Nuestro texto no dice que debemos considerar las pruebas como sumo gozo si nos hallamos en tiempos de prueba. No, nuestro texto dice cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Cuándo? No sí. Las pruebas son inevitables. Es cierto, es seguro, es sin duda que vamos a experimentar las pruebas. Y son pruebas que experimentamos como cristianos. Recuerda que Jacobo dice, hermanos míos. Los cristianos que recibieron la carta ya fueron experimentando muchas pruebas. Experimentaron las persecuciones entre muchas otras pruebas. A lo mejor algunos fueron tentados a pensar, ¿qué pasa? Soy cristiano, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Estoy siguiendo al Señor. Entonces, ¿por qué tantas dificultades están acercándome? ¿Nunca piensan así? Que la vida cristiana es muy difícil. Que el Señor no responde a sus oraciones, por lo menos en el tiempo y en la manera que esperen. Con el corazón pastoral, Jacobo escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios para animarlos, hermanos. Para decirles que esto fue algo normal. Que todos los cristianos van a experimentar las pruebas. Y las pruebas en la vida cristiana son inevitables. También son inesperadas. Son inesperadas. Nuestro texto dice, cuando se hallan en las pruebas. Cuando se hallan en las pruebas. Las pruebas que experimentamos son inesperadas. Vienen por la sorpresa, sin advertencia. Se hallan en o se encuentran en las pruebas. Este viene del mismo término usado en Lucas 10:30, sobre el hombre que fue ayudado por el buen samaritano. Lucas 10:30 dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Cayó en manos de estas personas, estos asaltantes. Él no estaba esperando el ataque de los asaltantes. Él se cayó en sus manos. Es el mismo término. En la manera podemos decir que ahí nosotros podemos caer en diversas pruebas sin advertencia. Todo va bien y de repente nos encontramos ahí entre las pruebas. Son inesperadas. Es la idea aquí. Pues hay dificultades que son consecuencias de nuestros propios hechos. Aún tenemos dificultades que son consecuencias de nuestros propios hechos pecaminosos. Pero aquí está dando la idea de que algunas pruebas que experimentamos son las pruebas que vienen sin la culpa personal. Todo va bien, estamos obedeciendo al Señor y de repente nos caemos ahí, entre las pruebas inesperadas. Aquí da la idea que son pruebas que vienen sin la culpa personal. Por último, debemos entender que las pruebas donde podemos encontrarnos en cualquier momento son innumerables. Son innumerables, son llamados aquí diversas pruebas o varias pruebas. Pues a un lado son innumerables en el sentido que hay muchos y podemos aún experimentar muchos al mismo tiempo en nuestras vidas. Pero estoy usando el término innumerables con la idea que son innumerables en los tipos de pruebas que existen. Son diversas, son varias en su naturaleza o por su naturaleza. Hay pruebas de todo tipo. Hay pruebas económicas, físicas, emocionales y relacionales. Pruebas que vienen en todas formas y todos tamaños. El término traducido como diversas o varias pruebas
como es en algunas traducciones del Nuevo Testamento. Es un término que significa multicolorado. Multicolorado. Vienen en muchos diferentes colores y diferentes sombras de colores. Pero antes que sean asustados por eso, mis hermanos, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Porque en 1 de Pedro 4, 10 encontramos el mismo término siendo usado. 1 de Pedro 4, 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es el mismo término, multicolorado. La gracia de Dios es también multicolorada. Por cada sombra de variedad de prueba que existe, también hay una sombra de la multiforme gracia de Dios perfecta para enfrentar cada dificultad. En Cristo, aunque experimentamos diversas pruebas, también tenemos acceso a las diversas formas de la gracia de Dios para apoyarnos en cada situación. Entonces, hasta aquí hemos visto el mandato, regocijar en las pruebas experimentadas. Hemos considerado la necesidad de las pruebas, que debemos considerar o contar las pruebas por sumo gozo, porque eso es el imperativo que tenemos. También consideramos la naturaleza de las pruebas, que son inevitables cuando inesperadas se hallan en innumerables. Son diversas pruebas o diversos tipos de pruebas. Ahora avanzamos en los versículos 3 y 4, donde encontramos el motivo. El motivo. ¿Cómo podemos considerar por sumo gozo las diversas pruebas donde nos hallamos en la vida cristiana? Hemos considerado el requisito, entonces ahora vamos a considerar la razón, o sea, el motivo. ¿Cómo podemos adoptar la perspectiva apropiada para pasar las pruebas experimentadas y experimentar el triunfo en medio de las tribulaciones? ¿Cuál sea el motivo, o podemos decir el propósito de las pruebas que convierte en una gran motivación para nosotros? Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Necesitamos dejar de enfocar en nuestras dificultades y pensar en lo que va a ser producida por medio de cómo respondemos a las dificultades. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Tengo por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o sea, perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cuál es el fundamento que debemos entender si vamos a considerar como sumo gozo cuando nos encontramos experimentando diversas pruebas? El fundamento es el conocimiento. El fundamento es el conocimiento, sabiendo qué es el propósito. El texto dice, sabiendo que la prueba de su fe produce algo. El fundamento es el conocimiento. Eso es el fundamento clave por la manera en que responderemos a las pruebas, mis hermanos. Por eso es importante entender lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el propósito de las pruebas de nuestra fe. Si no conocemos por qué Dios prueba nuestra fe, podemos fácilmente ser desanimadas, frustradas, aún desilusionadas cuando nos hallamos en tiempos de las pruebas fuertes. Las pruebas de nuestra fe son exámenes para apoyarnos a aprender y para mostrarnos lo que hemos aprendido. Algunos de ustedes están en la escuela, otros a lo mejor recuerdan cuando estaban en la escuela, ¿no? Para algunos, fue hace mucho tiempo.
Parte del proceso educativo es dar a los estudiantes exámenes para ver si están aprendiendo lo que están siendo enseñados. A lo mejor para algunos de ustedes pensaron que fue nada más un hecho muy cruel por los profesores, para causar temor y sufrimiento en las vidas de los estudiantes. Pero no fue así. Los exámenes muestran lo que el estudiante ha aprendido. Y aún por la preparación necesaria antemano, causan al estudiante aprender más. Pues de la perspectiva de Dios, Él ya sabe dónde faltamos o dónde necesitamos aprender más. Pero los exámenes de nuestra fe muestran a nosotros dónde hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual para animarnos y nos revelan al mismo tiempo nuestras debilidades espirituales para motivarnos a dedicar e invertir más en conocer y aplicar la palabra de Dios. Entonces, de igual manera, sirven para apoyarnos a crecer y aprender más. Y tal como algunos de los exámenes en la escuela, las pruebas de nuestra fe vienen de repente y por sorpresa. Prueba la fe para ver si es genuina. Y como las pruebas de metales que están sometidos al calor intenso de horno sirven para fortalecer por medio de quitar las impuridades, las impurezas y que causen debilidades. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. El reconocimiento tiene como fundamento el conocimiento, sabiendo qué es el propósito, sabiendo que la prueba de su fe produce algo. Debemos reconocer entonces el producto de la fe examinada. Entonces, ¿cuál es el producto de la fe examinada? ¿Cuál es lo que está producida o generada por la prueba de nuestra fe? Ahora vamos a ver el fruto. El fruto de la fe probada es el crecimiento, la santificación progresiva, o sea, el crecimiento espiritual. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. El primer producto, o sea, el primer fruto de la fe probada por medio de nuestro crecimiento es la perseverancia. El resultado de responder correctamente a las dificultades en la vida es que las pruebas de nuestra fe nos ayudan a mantener la perseverancia en nuestro caminar por fe. Mantener perseverancia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o sea, perseverancia. El término traducido paciencia aquí no es la idea de esperar pacientemente cuando a su esposa mientras ella está listando para salir a un lugar. Sí, bueno, hermanos, debemos hacer esto también, pero esta no es la palabra paciencia aquí en nuestro texto. El término original aquí trae la idea de mantenerse bajo. Es como una persona que lleve con éxito una pesada carga durante un tiempo largo. Es desarrollar la resistencia o la tenacidad para mantener firme, marchando adelante sin importar los obstáculos que vas a encontrar en el camino. Podemos pensar en el atleta que lucha para ganar un premio. Va a levantar los pesos, aún experimentando el dolor, no porque le gusta sentir el dolor, sino porque sabe que el proceso va a causar sus músculos a crecer. Con tiempo el atleta puede resistir más y más hasta que puede levantar más peso con el crecimiento de sus fuerzas. Pero la
perseverancia producida no es el fin en sí misma. No, el atleta quiere ganar la competencia. La perseverancia aún está preparando el atleta lograr algo más. Y podemos ver lo mismo pasando aquí en nuestro pasaje. La perseverancia producida por la prueba de la fe está obrando para cumplir aún una meta más. Un meta más, manteniendo perseverancia en el caminar cristiano sirve para madurarnos en Cristo. En las palabras de Pablo en Romanos 8, la meta es ser transformados a la imagen de Cristo. La piedad, la madurez cristiana, la semejanza de Cristo. Y es un proceso. Maduramos poco a poco por el proceso de la santificación, o sea, la santificación progresiva. Un resultado de responder correctamente a las dificultades en la vida es que las pruebas de nuestra fe nos ayudan a mantener la perseverancia en nuestro caminar por fe. Pero otro resultado avanzado es que la madurez cristiana o la madurez espiritual que viene sobre un proceso. Las pruebas de la fe nos ayudan a madurar progresivamente. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia y que la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La perseverancia tiene su obra completa o perfecta, resultando en madurar progresivamente el cristiano por medio de tener su fe probada. Aquí la madurez es indicada por las palabras perfectos, o sea, completos, íntegros, en el lado positivo. O por el otro lado, podemos decir, no faltando nada. Faltando nada en lo espiritual. Perfecto aquí no en el sentido de sin pecado, sino perfecto en el sentido de ser maduro, siendo perfeccionado. Pablo dijo sobre la utilidad de la palabra que puede ser usado para perfeccionar o hacer completo el siervo de Dios. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea apto, equipado para toda buena obra. Es una obra del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, ministrando la gracia del Señor que viene por la palabra para moldear y transformarnos a la semejanza de Cristo. La gracia que nos salva en Cristo nos santifica también. Tito 2, 11 y 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La manera en que la madurez está presentada por los términos en versículo 4 de Santiago 1, perfecto o completo, faltando nada en las realidades espirituales, describe un creyente que muestra integridad, que anda en la sabiduría divina del cielo y es opuesto al hombre de doble ánimo, el hombre dividido, que va a ser mencionado más adelantito en los versículos 6 al 8. Cuando dice para que nada nos falte en nuestra vida espiritual, debemos considerar también que las pruebas son para madurarnos y perfeccionarnos, para hacernos completos. Porque en verdad, en algún sentido, hay cosas que faltamos todavía, que van a ser producidas y perfeccionados en la obra del Espíritu Santo entre los tiempos de pruebas.
A lo mejor tú faltas en tu comunicación regular con Dios. Y las pruebas de tu fe van a dirigirte a tus rodillas en oración. O si faltas en tener compasión por otras personas. La experiencia personal de ciertas pruebas va a llenarte con la compasión para otros que sufren. 1 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aprendemos a confiar más en el Señor entre las pruebas. Ahora es notable que en muchas maneras la tentación de confiar en nosotros mismos o en las cosas puede crecer entre los tiempos de mucha bendición. Empezamos a descansar en las bendiciones de Dios en lugar de confiar en el Dios quien nos bendiga. Por eso las pruebas sirven para apoyarnos a mantener nuestra confianza en Dios. Hay otras maneras también, y ustedes pueden pensar en las maneras que ustedes han aprendido más en la escuela de entrenamiento de Dios por las pruebas en sus propias vidas. Si sabemos cuál es el propósito de las pruebas, de perfeccionarnos, o sea, madurarnos, debemos regocijar en las pruebas experimentadas. No es la experiencia de dolor de la prueba que causa gozo, sino el conocimiento del propósito, o sea, el motivo de las pruebas, que sea nuestra motivación. Si el cristiano experimentando las pruebas responde correctamente con una actitud gozosa sobre sus pruebas, el resultado es que el cristiano madurará. Ahí está la meta, la madurez espiritual. El ser conformado a la semejanza de Cristo, el vivir por la sabiduría divina y evitar la sabiduría diabólica del mundo. En el poder del Espíritu Santo tenemos que hacer algo y podemos hacerlo precisamente porque estamos en Cristo y tenemos su poder. Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. No tenemos un mandato imposible, aunque suena así, ¿no? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Sí sería imposible si depende en nosotros mismos para hacerlo. Pero tenemos el poder. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios nos da el deseo y el poder para hacerlo. Si tenemos un motivo grande, dice Jacobo, que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es un imperativo, entonces es algo que tenemos que hacer. Debemos decidir, considerar por su gozo. Pero tú me dices, pastor, tú no entiendes mis dificultades. Mi caso es muy especial. O tantas veces hemos escuchado esta excusa, ¿no? Los hermanos que dicen, no, pues yo entiendo, pero mi situación es diferente que los demás. Tú no conoces cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, cómo son mis hijos. Tú no conoces cómo es mi jefe. Es la palabra de Dios y tenemos que obedecerlo. Nuestras tribulaciones, nuestras pruebas son dadas por Dios y la gracia de Dios es suficiente
por cualquier cosa que enfrentamos. Si tú estás pensando, pero mi caso es muy especial, déjame decirte en amor, tu caso no es diferente. La misma palabra de Dios te aplica en tu vida como en mi vida y en las vidas de sus hermanos aquí. Para triunfar en las tribulaciones necesitamos adoptar la perspectiva apropiada. Y la perspectiva apropiada es una perspectiva basada en las cosas que sabemos o conocemos. Las cosas que conocemos por conocer la enseñanza bíblica sobre los propósitos de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de Pablo y Silas en Filipos? Hechos 16, 19 al 25. Hechos 16, 19. Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Versículos 22 y 23. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rascándoles sus ropas, ordenaron que los azotaron con varas. Después, darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardará con seguridad. Versículo 24. El cual, habiendo recibido ese orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pausamos aquí. Pienses un momento de tus pruebas. Las pruebas más difíciles que han experimentado. ¿Cómo se comparan? ¿Cuántas veces has sido echado en el bote por predicar el evangelio? ¿Cómo responderemos? ¿Cómo respondieron ellos? No es justo, Dios. Te servimos con toda fidelidad, Dios, y mire lo que pasa en nuestras vidas. Sufrimos y ahora estamos solos. ¿Respondieron así? ¿Es lo que dice tu Biblia? No, absolutamente que no respondieron así. Versículo 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Cantaron himnos a Dios con gozo en sus corazones, aún en el medio de las pruebas tan difíciles. ¿Quieres tener el gozo así? ¿Y el testimonio así por Cristo? ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro 1, 6 al 7? En lo cual ustedes regocijen grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Brincando a capítulo 4 de 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Dónde nos encuentra la clave? La clave es en conocer lo que nos dice Dios en su palabra sobre sus propósitos. Es un conocimiento experimentado que sabe lo que dice la palabra y que aplica lo que sabe, que vive por la sabiduría divina como está aplicada en las pruebas en Santiago capítulo 1. Mis queridos hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos reconocer que es una obra divina que tiene por fin nuestro crecimiento para que podamos vivir por la gloria de Cristo. El hermano Andrés Murray, un pastor reformado de Holanda entre el siglo pasado, mencionó 4 cosas en que él meditaba cuando estaba pasando tiempos de tribulaciones y pruebas.
para apoyarle a tener la perspectiva, o sea, actitud correcta en responder a las pruebas. Primeramente, él dice que estoy aquí por diseño de Dios. Es importante entender que pasamos por las pruebas entre la providencia de Dios. Aunque nos tomen por sorpresa, no son cosas sorprendentes para nuestro Dios. Estamos dentro de cualquier prueba por la providencia de Dios. Estoy aquí por diseño de Dios. Número 2, siempre estoy bajo el cuidado de Dios. Nunca pasaremos por las pruebas sin el cuidado de Dios. Número 3, estoy en la escuela de entrenamiento de Dios. Las pruebas tienen un propósito entre los planes de Dios para entrenarnos. Y por último, la prueba solamente va a continuar por su tiempo. Pues el tiempo que pasará la prueba es determinado por el mismo Dios que nos ama. Creo que meditando en esas verdades nos apoya también cuando nos encontramos en los tiempos difíciles de la vida. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos reconocer que es una obra de Dios que tiene por fin nuestro crecimiento para que podamos vivir por la gloria del Señor Jesucristo. Eso va a cambiar nuestra actitud. Podemos anticipar lo que sea producido en nosotros. Y todo depende en lo que hizo Jesús. Romanos 5, 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pues eso es, si estamos en Cristo, si somos suyos, si hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos entregado nuestras vidas a Él por fe. Si estás en Cristo, tienes esta esperanza. Si estás en Cristo, puedes enfrentar cualquier prueba sabiendo que Dios tiene un propósito y que su propósito es para madurarte en Cristo, para seguir transformando tu vida a la semejanza de Cristo. Pero si no estás en Cristo, no tienes esta promesa. Si no estás en Cristo, no vas a tener el poder para enfrentar las pruebas en una manera que glorifica a Dios. Si no estás en Cristo, quiero exhortarte a arrepentirte de tu pecado y confiar en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y solo en Él, no en Él más tus propias obras, para recibir el perdón y ser convertido en un adorador de Cristo. Para que puedas experimentar el gozo aún en el medio de las pruebas.